Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Objetivo Málaga. Retomamos nuestro programa. Ya saben que la semana pasada tuvimos ese parón por los carnavales de Málaga, con esa retransmisión especial. Espero que estuvieran con nosotros y se lo pasaran tan bien como nos lo pasamos nosotros. Pero bueno, ya esta semana retomamos nuestra programación habitual. Y bueno, Objetivo vuelve y lo hace al comenzar con Curro López. Muy buenas tardes, Curro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy no vienes en calidad de presidente de la Lagunilla, sino que viene como padre afectado por una situación que yo quiero que tú nos expliques. Porque Curro está casado con Sara, ellos tienen 3 hijos. Hay que decir que los hijos no son hijos en común, ¿no, Curro? Sí, son hijos aquí en el corazón, ¿no? Pero para él es como si fueran suyos. Los niños son nacidos aquí en España, En los España. tres. Los 3 hijos de Sara. ¿Y cómo es posible de que aún no tengan la nacionalidad española? Lleváis reclamando la nacionalidad desde hace un montón de tiempo y no os dan respuesta por ningún lado. Bueno, te traigo una primicia, ¿no? Que sí te han dado ya la nacionalidad. Bueno, no me han dado la nacionalidad, pero me han dado la célula ya de inscripción, ¿vale? Ajá. Hoy he estado en el juzgado, esta Sí. mañana, para sacar los certificados de nacimiento de los niños y poder ya empezar a tramitar la nacionalidad, ¿no? Desde que empezamos con este tema, en cuestión de 48 horas, pues esto se levantó una polvareda gracias a la opinión de Málaga y demás, y Claro. ya te digo, en 48 horas recibimos un correo del Gobierno de Justicia, del Ministerio, diciendo que teníamos ya autorización para iniciar los trámites de la nacionalidad de los niños. Claro, porque ¿qué ha supuesto que estas criaturas no tuvieran la nacionalidad? Bueno, ha supuesto una injusticia total, porque yo como padre adoptivo de estos niños, habiendo nacido en esta tierra, pues claro, Es que eso es lo que yo no le encuentro sentido a ninguno. Que sean 3 niños que han nacido en Málaga y que no tengan la nacionalidad española. y uno ya con 17 años, ¿no? Y uno ya. Y desde hace 17 años, que se dice pronto. Nosotros, ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? bueno, nosotros entre unas cosas y otras, ten en cuenta que mi pareja es una mujer víctima de violencia de género. Ese es otro punto. Curro que leyendo en el artículo que salió en La Opinión de Málaga, en ningún sitio, o sea, os han dicho como que Sara no consta en ningún lado como mujer maltratada. No, y nosotros entregamos toda la documentación, todo lo contrario. O sea, entregamos documentación de que efectivamente constaba como mujer de víctima de violencia de género, ¿no? Pero bueno, este ya no es el caso, ¿no? El caso no es que haya que demostrar o no haya que demostrar, haya que aportar o no haya que aportar. A mí lo que me choca es que en una sociedad en la que vivimos, cuando todo está ya telemáticamente y todo está a través conectado a un ordenador, pues no sea la administración pública de oficio, ¿no? Porque tú si tienes una deuda, a ti la administración pública te hace ahí, Y te la quita. te absorbe el dinero de inmediato, ¿vale? Totalmente. De la cuenta. Ahí no hay tu tía, ahí paga sí o sí, ¿vale? De hecho, esa deuda nunca prescribe, ¿no? Pues no entiendo cómo a la inversa, en estos casos y otros tantísimos casos, como habrá el mío, de mi señora, ¿no? Pues este gobierno que tenemos, o el que venga, o el que vendrá, o el que se ha ido, que yo no hablo de colores políticos, porque yo soy apolítico total, de oficio, porque tiene que ser el mismo gobierno de oficio el que diga, oiga, usted está en una situación, ¿vale? Tiene usted 3 hijos que han nacido en esta nación. ¿Usted quiere que sus hijos sean españoles? ¿Usted quiere la nacionalidad española? ¿Usted quiere que los niños están con su NIE? Pero mi hijo fue a inscribirse, a jugar, porque esto fue el detonante de que mi hijo mayor le gusta jugar al fútbol, y fui a escribirlo en el palo y me dijeron que no podía hacer la ficha al niño porque tenía NIE. Entonces fue lo que me hizo así y me dijo, bueno, ¿esto qué es lo que es, no? Mi hijo tiene un NIE, puede hacer o puede ir a un hospital,
puede ir a cualquier sitio, va a estudiar, está escolarizado. Mi hijo no puede jugar al fútbol. Tienen que pedir autorización a Marruecos. Y si mi hijo no ha pisado Marruecos en su puñetera vida. Mi hijo nació en España. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? Entonces fue ya cuando me dije, no, ya sí o sí, no, tengo que luchar por mis derechos, por los derechos de mis hijos, ¿no? De hecho, hoy he ido al registro civil a sacar las partidas de nacimiento y me encuentro de que me dan la partida del pequeño y del mayor, que han nacido en Blanes, ¿vale? Pero me dan las partidas de nacimiento, pero el del mediano, de mi Eddie, no aparece por ningún lado, la partida de nacimiento. O sea, yo ahora tengo que solicitar la partida de nacimiento a Blanes, a Barcelona. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si a mí me quitan de mi cuenta, me pegan un sablazo y facto del dinero que yo le debo al gobierno, este gobierno, ¿por qué no reacciona? Aquí ya todo es telemático. Pues sí. Un despitote increíble en la puerta de juzgado, telemáticamente, para pedir una simple cita, para hacer una gestión. Hemos vuelto, pasamos ya olímpicamente. Somos borregos para las administraciones públicas. Somos auténticos borregos. Somos números, no somos personas. No existimos. Somos números. No existe. El médico telemático, Hacienda telemática, esto telemático, lo otro telemático. No, señor. No se puede. Hay una brecha digital increíble. Las personas mayores, No de tienen 50 y idea. tantos, 60 Claro. años en adelante, se las ven canuta para hacer cualquier trámite, cualquier papel, y no se les mete a esta administración en su puñetera cabeza de que hay personas que no se pueden valer por sí mismas, no saben sacar una cita. Nosotros hemos estado en la puerta de juzgado y hemos tenido que sacar 3 citas a 3 personas porque no tenían ni papa. Y eso va en detrimento de nosotros, de la gente que nos llegamos a fin de mes, lo que hemos estado hablando en la puerta hace un segundo. Claro. Solamente es pagar y pagar, y paga luz, y paga hipoteca, y paga agua, y ahora encima para sacarte una jodida cita, perdona que te hable así, porque estamos muy quemados, tú dices que se pare, que vengo como padre. Vengo como padre y vengo como representante de un colectivo que está hasta las mismísimas ya de estos gobiernos, que nos tratan como auténticos borregos. Además, de hecho, me comentabas, hablando precisamente de lo que Curro acaba de decir, que habéis pasado de 600 y pico usuarios a 1000 y pico en cuestión de 4 meses. 1020. Es que es una barbaridad. Pero 1020 Es casi el familias, doble. todas derivadas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Málaga, 1020 padres de familia y madres de familia, 1020 criaturas que no llegan, que no pueden vivir, que no pueden pagar un jodido alquiler en esta tierra malagueña y que se tienen que ir a un pueblo si pueden, si tienen suerte, como hay cientos de miles de casos. Ya no voy a hablar de los desahucios, ¿vale? Ya no voy a hablar de las cartas de desahucio que están encima de la mesa de montones de familias malagueñas porque un señor de Inglaterra o de Londres o de donde puñetas quiera que sea, y perdona que habla así con todo mi respeto, quiera el sol de Málaga. Yo hace poco le escribí un WhatsApp al alcalde a su teléfono y dije, don Francisco, usted tiene que solucionar este problemón que tiene Málaga, porque tenemos un problemón. Todo el mundo no puede pagar 1000 euros de alquiler. O se come o se paga. Claro. Es lo que hablábamos ahora, todos ustedes lo saben, porque yo creo que es que le ha tocado el bolsillo al 99,9% del ciudadano, le ha tocado esta revisión de hipoteca y este subidón, porque ha habido un subidón tremendo en el Euribor, los tipos de intereses han estado estabilizados durante un tiempo, ahora ha dado ese subidón, por lo que se dice va a seguir subiendo, y es lo que yo te comentaba, hablando con gente que trabaja en bancos, yo le decía, es que os vais a encontrar con un gran problema, porque habrá gente que con lo que estáis subiendo las hipotecas, o comen, os pagan el piso. Mira, yo ¿y qué vais a hace- hacer? ¿Vais a echar a todo el mundo a la calle? Hace ¿Alguna una solución semana tiene que tener esto? vi los datos de beneficio de la banca en España.
alarmante. ¿Vale? Sí, pero que esto no es una cuestión, esto es una cuestión del Banco Central, esto europeo, esto no es una cuestión de que España dice, venga, vamos a subirle la hipoteca a los españoles. Ten en cuenta que el Banco Central será lo que sea, pero el Banco Central se está cargando a las familias españolas. El Banco Central está atacando directamente a las familias españolas. Es lo que te he comentado hace poco. Nos están vendiendo la moto, Desiree. Claro. Nos han vendido el Vespino y lo hemos comprado. Que si la guerra, que si la inflación, que si... Hemos salido de una pandemia, por favor, por el amor de Dios, que todavía se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Y ahora nos meten en una guerra que nosotros ni hemos comido, ni no tenemos nada que ver. Lo que te he comentado antes, compré 1 kilo de puerro en un supermercado y me fui a otro supermercado de Málaga, ¿vale? Y una diferencia de 3,80 € en el kilo. Entonces, ¿dónde está la inflación? Es tremendo. ¿Nos están vendiendo la moto o no? Si yo voy hoy, compro 1 kilo de arroz aquí. La cosa está subiendo, pero está claro que los empresarios, sobre todo los peces grandes, pues se están aprovechando de las circunstancias. ¿Pero por qué no regulan el mercado? Si yo compro aquí 1 kilo de arroz, me cuesta 50 céntimos y en un supermercado... Y como comer hay que comer... Pero es que me están cobrando un 280% de diferencia en un producto, ¿eh? Ya. Entonces, que no me vendan la moto. Pero ahora, ¿qué haces? Como tú me comentabas, era en un supermercado, que no vamos a decir el nombre, y ahora te fuiste al pueblo y el mismo tipo de puerro, el mismo todo, te costó pues la mitad de barato. ¿Qué haces? ¿Te vas a un pueblo? ¿Te va a costar más el collar que el perro por la gasolina? Me vengo a referir. No, pero si no me vengo de irte a comprar. Es una comparativa que te he puesto para decirte de que en un producto hay una diferencia de un 280%. Sí, es una barbaridad. El mismo día, en la misma provincia, en Málaga, ¿vale? Ahora tenemos otro problema añadido. Por ejemplo, el día 10 tuvimos una reunión nosotros de las asociaciones. Nos excluyen la leche y el aceite del programa de la Unión Europea del FEGA, ¿vale? La leche y el aceite. Sí, han quitado la leche. Son alimentos básicos, ¿no? Alimentos gratuitos que nosotros damos a la población, ¿vale? Pues ese alimento, la leche y el aceite desaparece, se esfuma, se evapora. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Quita de la cesta de la compra, que nosotros damos una alimentación gratuita, quita el aceite de oliva y quita la leche para los niños. Y es una detrás de otra. No sé hasta dónde vamos a llegar. No sé lo que quieren. Del pueblo yo no entiendo. No sé, ya te digo, ni derecha ni izquierda. Pero no sé lo que pretenden, no tengo ni idea. No sé. Es como te he dicho antes, esto va a reventar por algún lado. Hombre, es que esto tiene que reventar por algún lado, es que nosotros lo hablábamos, ustedes estarán de acuerdo con nosotros, yo se lo decía a Curro, hablando con él, decía, es que la clase media ha dejado de existir. Ahora, el que tiene, tiene, y el que no tiene, no tiene. Claro. La clase media ha dejado de existir y esto tendrá que llegar a un momento en que o metemos un zapatazo y decimos hasta aquí, o yo no sé qué va a pasar, porque es lo que acabamos de decir ahora mismo, o la gente, en este caso las hipotecas, que es lo que ha dado el subidón en este último mes, se pagan, o la gente joven, o la gente come, y también esto, está afectando a muchísima gente joven. Luego decimos, es que la gente joven se va de casa de sus padres a los 30 años, que ya no son tan jóvenes. ¿Dónde van? Pero, como tú bien has dicho, con los precios de los alquileres por las nubes, con las viviendas, que la vivienda más barata que te puedes comprar te cuesta 300.000 euros y con sueldos muy normalitos, porque es lo que siempre, es lo que hemos estado hablando también. Aquí todo sube, pero los sueldos están estancados, los sueldos no suben. Por una habitación en Málaga, 400 euros. Es que es una barbaridad. Por una habitación. Eso es una barbaridad, Curro. Entonces, no sé. O interviene. Y como yo digo, gracias a Dios que existen asociaciones como la tuya, que está ayudando a muchísimas familias, pero que también es verdad que vuestro trabajo está costando, porque hace poco estuvimos en un directo en el programa de nuestro compañero Diego Banderas, en El Palo, donde iban a tener que cerrar el economato. Fernando, ¿no? Con Fernando, porque resulta que no habían recibido la subvención. Sí.
porque están tardando mucho las instituciones en darle ese dinero. Y las criaturas o están pagando de sus bolsillos, o como el comedor social de que hay también en Miraflores de Los Ángeles, que el presidente ha tenido que rehipotecar su casa para poder seguir manteniendo abierto el comedor y darle de comer a cerca de 2.000 personas diariamente. Es que hay que pensar qué es lo que está pasando y meter un zapatazo y decir, hasta aquí. El ayuntamiento, cuando la pandemia nos llamó, nos sentamos, pero tenemos que volver a sentarnos en la mesa de negociaciones con el ayuntamiento y hablar largo y tendido con los centros de los servicios sociales de cada distrito. ¿Cuáles son los problemas reales? ¿Cuál es el problema? ¿Vale? Tenemos una saturación. Tenemos que abrir la mano un poco a la gente. La gente no puede esperar 2 meses, 3 meses para una cita, que la atienda la asistente social. La alimentación tiene que ser ipso facto el primer día. Tenemos un acuerdo marco con el Ayuntamiento de Málaga, pero tiene que haber reuniones periódicas todos los meses. O sea, y que llamas tú porque tienes un problema para tramitar la ley de dependencia. Es que ya te van surgiendo temas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, pero va todo, no tiene nada que ver, pero está todo conectado. Es todo. El tema de la ley de dependencia. No es normal que se tarde más de 1 año en tramitar una ley de dependencia. Que yo tengo familiares que han tramitado la ley de dependencia y han fallecido, y le ha venido la ley de dependencia cuando ya han fallecido. Mi padre. Es que es una barbaridad. Vamos a ponernos las pilas, por favor. Que hay mucha gente pasándolo mal. Pues no lo entienden, no lo entienden. Yo creo que están en sus despachos metidos, en sus quehaceres diarios. Todos son muy buenas intenciones, Curro, todos son buenas intenciones. Sí, pero de buenas intenciones no come el pueblo. Efectivamente, tú lo acabas de decir, me las quitas de la boca. De buenas intenciones no como el pueblo. Ese es el problema que tenemos. Y hay que ponerse las pilas. Yo sinceramente estoy hasta los mismísimos, narices. Ahora, otra vez, mismísimas las narices. mismísimas narices, de ver a madres llorar porque no tienen una jodida lata de leche que darle a su hijo. Nosotros hasta el día de hoy podemos dar una lata de leche, pero eso es un privilegio. La Unión Europea nos quitó la leche y los cereales de los niños. La excusa, puedo decirlo, que no se reproducía mucho en las ciudades, en las capitales. Por eso. Que es una barbaridad. Oye, Curro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vosotros. Me alegro de que nos hayas dado esa primicia de que Sois los primeros en saberlo. de que se esté arreglando, pues, por fin, toda esa documentación para que los 3 niños tuyos y de Sara pues tengan la nacionalidad española. Mis hijos ya son españoles, ¿no? Hombre. Según el gobierno, después de 17 años. El primero. Agradecer también a la gente que me está apoyando, que me está ayudando en las redes sociales, en WhatsApp, recibido no sé cuántos mil WhatsApp, y gente que estaba ahí en todo momento. No voy a decir nombre, pero mucha gente que estaba ahí apoyándome. Pues lo dicho, Curro, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues volvemos con nuestras ofertas. Ahora con nuestra oferta incomparable ya no tendrás que compararnos con otras compañías. Te ofrecemos 1 giga de fibra más Zappy Televisión por tan solo 19,95 euros al mes, sin permanencia y sin ningún tipo de compromiso, solo el nuestro hacia ti. Y por si te parece poco, puedes añadir otra línea más por tan solo 5,95 euros al mes. No dudes más y llámanos al 1650 porque somos incomparables. Hacemos un alto en el camino y seguimos aquí en Objetivo Málaga. Continuamos en directo cuando nos quedan 5 minutos para alcanzar las 8 de la tarde y bueno, estoy encantadísima porque comenzamos una nueva sección y la va a llevar pues nuestro queridísimo Salvador Jiménez, presidente de la asociación ECEGRI. Muy buenas tardes, Salva. Muy buenas tardes, sí. Bueno, vamos a empezar a conocer rincones con nuestro querido Salva, que ustedes saben que yo más de una vez le he hecho el compromiso y le he dicho, Salva, a ver si te vienes con nosotros, y por lo menos una vez al mes vamos conociendo rinconcitos de nuestra ciudad. Y precisamente hoy, Salva, vamos a empezar con algo que a mí me encanta, porque además yo he ido contigo por la calle y Salva me ha ido diciendo, mira, aquí esto, aquí lo otro, y son lugares por los que pasamos y nosotros no nos damos cuenta que ahí hay cosas muy ricas culturalmente hablando de nuestra ciudad.
Hombre, sí, bueno, la idea es hacerle ver al ciudadano pues todas esas cosas que pasan desapercibidas en nuestra vida diaria. Además, calles que transita con toda seguridad y que algunos van a descubrir hoy algunos elementos que dice, eso lo han puesto aquí hoy, porque es que y llevan algunos muchísimos años. Son esos símbolos que nos recuerdan la historia de la ciudad, algún personaje o algún hecho importante. Y yo creía hoy que era conveniente empezar por una de las calles que, aunque se apertura en 1491, le pusieron de nombre Nueva, y en el siglo XXI sigue llamándose Nueva, a pesar de que, Calle Nueva. fíjate tú si el tiempo ha transcurrido. Bueno, una calle eminentemente comercial. La intención era, cuando llegan los Reyes Católicos a la ciudad, pues es convertir esa gran vía en una comunicación, y ahí tenemos fotos antiguas, esa vía de comunicación pues directamente con el mar, con la Puerta del Mar. Bueno, pues transforma aquella vía en una de las calles comerciales de Málaga, y así lo fue durante muchos siglos. Quizás suplía en aquel tiempo a nuestra calle Lario. La calle Lario vendría después, como saben, se apertura en 1891, pero hacía las veces de esa calle Lario, donde la gente iba a ver y a ser vista, donde las mositas casaderas se dejaban pasear para ver si tenían novio, o incluso pues para dejarse ver con sus nuevas galas. Como ves, es un sitio que afortunadamente, a pesar de que después vino la calle Lario, no ha perdido ese matiz, no sigue siendo calle comercial a pesar de los pesares. Sabes que muchos comercios de Recio Abolengo cerraron, pasaron a mejor vida, pero bueno, siguen existiendo otros. Bueno, ahí seguramente irán apareciendo muchas imágenes en negocios que han pasado a otro tiempo, como por ejemplo sería la Casa Mira de la calle Nueva, o por ejemplo nuestro personaje ese que seguramente todos se acordarán de él, de Pedro Hernández, el señor que vendía almendras, que decía, ay, sí, qué rica, sé que estuve 22 años allí. O por ejemplo, ¿quién no se acuerda de cuando no teníamos centros comerciales y estaba Álvarez Fonseca, de la entrada de esa calle Lario? Bueno, de esa calle Nueva, pues bueno, eso es un poco es lo heredado y donde nos vamos a detener. Pero quizá la primera parada la vamos a hacer en lo que es la entrada de calle Nueva, en un callejón que no tiene salida. Imagínense que entramos desde lo que es la Plaza de la Constitución, entramos a calle Nueva. Bueno, pues nos encontramos a la derecha un callejón que no tiene salida, que recibe un nombre extraño, de Fernando de Lesseps. Bueno, y seguramente muchísima gente no sabrá a quién está dedicada esta calle. Esta calle está dedicada a Ferdinand de Lesseps, que fue el ingeniero que construyó el Canal de Suez. Cuando en el año 1990 se renueva el pavimento de la calle Nueva, el arquitecto Eduardo Serrano pues decide hacer unos guiños a esta historia y estos personajes que tienen calle en esos aledaños, y seguramente ahora aparecerá alguna foto, aparece en el suelo de esa calle, en el pavimento, el Canal de Suez. O sea, lo que es esa forma, bueno, ahí están viendo los diferentes comercios que han hecho parte de la historia. Y tenemos a Pedro Hernández, 22 años, o por ejemplo una calle que ahora han recuperado las cofradías de nuevo. Por ahí ahora tenemos, está muy de moda, cofradíamente hablando, calle Nueva. Lo otro día, porque eso tiene también su letra menúa. Bueno, ahí tenemos y esa es la calle Fernando de Lesseps. Bueno, una calle que no tiene salida. Al fondo pues tenemos un edificio que sería la trasera del antiguo mercado de la carne. Estamos hablando de 1614, si entramos por el número 11 de calle Especería, pues descubriremos que hay una lápida que nos habla del rey que reinaba en aquella época, Felipe III, y nos habla de una cohorte de personajes de Málaga que fueron los que propiciaron la construcción de ese mercado. Como ves, no deja de ser curioso. Bueno, pues ahí tenemos fotos antiguas de cómo era el pavimento de la calle, nuestra calle Nueva. Como digo, una calle eminentemente comercial para pasearla y donde estaban los principales comercios de quincalla, ¿no? Mercería. Bueno, no sé yo, quizás por la perspectiva. Calle Nueva, muchas veces los colores de los pavimentos hacen que también parezcan más grandes o más estrechas. Ese es Ferdinand de Lesseps o Fernando de Lesseps, como lo hemos colocado en la calle, y ahí veis el Canal de Suez. En otra instantánea se verá mejor y bueno, es curioso porque van apareciendo, debéis estar viendo los motivos que aparecen ahí. Tenéis de nuevo el Canal de Suez. Es un canal que se inaugura, ahí tenéis la vista de pájaro del Google Earth, que se inaugura en 1869. Y es un guiño a Fernando de Lesseps, que además, como curiosidad, es un señor que no solamente construye el Canal de Suez, sino que inicia también la construcción, debido al éxito del Canal de Panamá, donde está a punto incluso de lo cancelarle por un escándalo financiero. Se refugia en Málaga, en Churreana concretamente, y de ahí que en 1887 le pongan esa calle nombre de Fernando de Lesseps. Bueno, si seguimos en dirección hacia Puerta del Mar, lo primero que nos encontraremos es otro de los símbolos que ya desgraciadamente con estas intervenciones que hace nuestro ayuntamiento, yo ya lo denunciaba en un artículo del Diario Sur, que a ver si el ayuntamiento, y de aquí lo vuelvo a reivindicar, repone esos símbolos que hemos ido perdiendo, porque son parte de la historia de la ciudad. Perdimos las 5 bolas. 5 bolas, que hay una calle inmediata que nos recuerda
incluso un establecimiento de lana, la Villa 5 Bolas. Sí, sí. Pues en el suelo estaban las 5 bolas. 5 bolas que, bueno, yo aquí no me voy a mojar. Hay muchas hipótesis sobre lo que significan las 5 bolas. Algunos dicen que son balas de cañón de 155 milímetros, de esas que tiraron los Reyes Católicos en 1487. Otros dicen que se inspira esa cruz con bolas de colores en la cruz de Quetzalcóatl. Otra dicen que es la cruz del Sirio Pascual. Y hay los más malévolos, pues dicen que es la señalización. Esas 5 bolas estarían colocadas en una pared, encima de una puerta, y era la señal para que entraran a una mancebía de señoritas nobles. Así que, como fíjate, nos quedamos con la que queráis. Madre mía, porque cada fíjate uno que si se esto quede con da la que le para guste, mucho. ¿no? Bueno, el camino posible, un lado era la calle, en realidad esa pasaje de Luciano Martínez, calle 5 bolas, una calle sin salida que está al fondo, y a la izquierda nos llevaría a la antigua calle Concepción. En los años 80 le cambian el nombre y nos pone San Francisco de Rioja. San Francisco de Rioja, un señor que habéis visto aparecer en una foto, un canónigo, un teólogo, sí, y que aparte fue jurista, y es un señor que era un valido del conde duque de Olivares, era sevillano, y destacó sobre todo por sus obras florales y morales. No sé qué pinta, la verdad, una calle en Málaga este señor, cuando hay tantos malagueños que no tienen calle o están esperando ahí para tener una calle. Bueno, pues esa calle nos da a nosotros salida a una plaza que en la antigüedad era la famosa calle Siete Revueltas. Siete Revueltas, unas calles de la trama islámica que había 7 giros. Bueno, lugar de mancebía, de prostíbulo y de gente de malvivir, donde nuestro entonces alcalde, Cayetano Utrera Rabasa, pues decidió limpiar aquello. Y lo hizo muy bien, porque además lió a un arquitecto madrileño que venía a veranear al Hotel Pez Espada, que fue el que hace el diseño de la Plaza de las Flores. Ese hombre no cobró nada. Lo hizo en agradecimiento a esa amistad que tenía con Cayetano Utrera Rabasa, y Cayetano le corresponde colocándole el nombre a una calle, que es la calle Arquitecto Blanco Soler, que es la callecita que nos lleva desde la calle de la Plaza de la Constitución prácticamente hasta lo que es la Plaza de las Flores. O sea, como veis, esa calle estrecha lleva ese nombre tan peculiar que muchas veces que no nos fijamos. No, yo no sabía que se llamaba así, lo reconozco. Pues ya sabéis que es un arquitecto al que le por esa debemos el desarrollo de la Plaza de las Flores. La Plaza de las Flores se ha restaurado, se ha remozado varias veces, y concretamente la última en el 2005, donde nos colocaron una fuente de pared, que por ahí aparecerá ahora, sí, una fuente de pared donde se le colocan pues lo que quedaba. Mira, lo de las 5 bolas. Ahí tenía las 5 bolas, cada una de un color. Bueno, no vamos a montar la simbología porque el tiempo en la tele es limitado, pero vamos, ahí la tienen. Vayan ustedes a saber si en realidad recordaba aquella mancebía, la entrada donde estaba la mancebía, o realmente las otras significaciones que les he explicado. Bueno, pues volviendo al tema de que estamos hablando, para no volver otra vez atrás, pues la verdad es que en la Plaza de las Flores hay una fuente que parte de esas piedras que la conforman es la antigua portada del Palacio de los Larios. Esa portada se pensó en un día, yo no sé si tú te acuerdas de cuando, bueno, tú eres más joven que nosotros, y la verdad es que cuando en el año 51 se termina de construir, se llamaba entonces la Casa del Palacio de Archivos y Bibliotecas de Málaga, la Casa de la Cultura. Hombre, en el 51 todavía yo no tenía ni perspectiva de nacer. Pues sabéis que iba a ir unos jardines como complemento a esa recién inaugurada casa. Bueno, la entrada de esos jardines era la portada del Palacio de los Larios, que sí, como aparecieron los restos arqueológicos del teatro, pues se quedó para mejor vida, siempre olvidada, en lo que serían las dependencias de masa allá en la Camino del Colmenar. Fíjate, si pasaron años, que en el año 2006 se colocó integrada dentro de esa fuente de pared que hoy tenemos en la Plaza de las Flores. Bueno, como veis, curiosidad de la Plaza de las Flores también como un establecimiento, como curiosidad. No sé si te acuerdas donde estaba antiguamente Olivares. Sí. Pues ahí sabéis que es una casa de nueva planta. Dice que cuando se construye una casa de nueva planta hay que hacer la preceptiva cata arqueológica. Ahí aparecieron los restos de una tenería, que invito a nuestros ciudadanos que quieran verla, llegan al comercio, le piden permiso y ven perfectamente los restos de una tenería que sería una antigua factoría para teñir y curtir las pieles de la etapa musulmana. Como veis, no hemos salido del entorno y ofrece muchas cosas. Madre mía. ¿Por qué se llama la Plaza de las Flores? ¿Tú lo sabes? Hombre, es el nombre que le dio en el proyecto Cayetano Utrera Rabasa. Así se iba a llamar, una especie de hermosear y de sanear una zona tan gris y dedicada a este tipo de menesteres que te decía. Bueno, eran muchísimas veces que salían a relucir el brillo de las navajas, porque era la gente que pululaba por ahí, era gente de baja estofa. Entonces, una forma de sanear aquello y de dar una nueva vida en comunicación después con lo que sería esa calle comercial que es la calle Lario Nuestra, como veis. Antiguamente, Salva, el centro, por ejemplo, la zona en la que estamos hablando, ¿era una zona de gente de bien? Porque ahora, por ejemplo, vivir en el centro es... Que vive en el centro, todo el mundo dice, es un lujo, vamos, gente... Bueno, había de todo, sobre todo el gran ensanche de Málaga ya en el 19,
cuando se empiezan a expropiar casas para la apertura de la calle Lario. Antiguamente ahí llegaba la calle 12 revuelta, imagínate por qué, 12 quiebros hacia de la trama musulmana, calles y casas de todo tipo, y con el saneamiento de esas casas pues empezó a cambiar lo que es el nivel social de la gente que vivía ahí, pero hasta entonces se mezclaban unos con otros. ¿Y esto que es el colegio de las esclavas? Son las esclavas que vinieron a Málaga en 1886, un edificio neogótico, que además se comunica con una iglesia que casi siempre está cerrada. Esa sí la conocerá, la iglesia de la Concepción. Claro. La iglesia de los clérigos menores de Santo Tomás de Aquino, que además les invito que si alguna vez la ven abierta, sobre todo cuando hay alguna celebración, allí. pues entren y se fijen en la bóveda elíptica las pinturas de un insigne malagueño que se llamó Diego de la Cerda. Son una auténtica obra de arte, así que cuando la ven abierta pues aprovechen y la entren. Oye, es impresionante el cambio de las calles. Bueno, esa es Liborio García, ahí veis a la derecha está la esclava y a la izquierda estaría un cine que se inaugura en el año 13 que se llamó el Petit Palais. Después le pusieron el Alcázar y ahí se estrenó una película que todos conocéis, la primera vez que en Málaga ven Blancanieves y los 7 enanitos de Walt Disney. Madre Así mía. que, bueno, cuando las películas duraban en cartel 4 y 5 meses, había largas colas, porque es que no había otro modo de ocio, ahí lo tienes, en las puertas del cine. El único ocio, un tema económico, no había televisión, no había radio, eran artículos de lujo, y la gente pues ahí se dedicaba a expandirse. Bueno, en ese mismo lugar, cuando se cierra el Alcázar, pues se establece unos almacenes de origen neoyorquino que se llamó los almacenes Volvor. Hoy, bueno, yo lo recuerdo de chico y aquello era un lugar fantástico, una cafetería maravillosa que tenía para que fuéramos a merendar. Fíjate las pocas novedades que había en la ciudad. Y hoy es el mismo lugar que ocupa otra tienda que se llama Zara. Ahí estuvo todo este tipo de equipamiento. Como veis, un solar que ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia. La publicidad de Álvarez Fonseca, que era junto con Felizá y con Gómez Raggio, pues eran los 3 almacenes por excelencia. Después estaría Tejido San Juan también, donde nos suministrábamos los malagueños. Hoy ya, como sabéis, las grandes superficies pues han colmado con todo y han acabado con todo este tipo de establecimientos. Bueno, y no deja de sorprenderme, de verdad me llama muchísimo la atención las imágenes de los edificios antiguos, ahora como lo vemos aquí a la actualidad, cómo ha evolucionado tanto. Hombre, algunas veces para bueno y otras para malo, cuidado, bueno, otras para malo. Tú lo has dicho, yo lo he pensado, pero tú lo has dicho. Bueno, esa otra curiosidad de esa calle Liborio García, en su origen se apertura cuando se apertura la calle Lario, se llamó Casimiro Herraiz, que es el nombre de un senador. Y aunque no sirva de precedente, es la primera vez que le colocan el nombre de un alcalde a la calle cuando todavía está gobernando el alcalde. O sea, el hombre quiso asegurarse que iba a tener una calle. Váyase que viniera detrás, no le diera nombre a la calle. Bueno, ahí tenéis al fondo, se ve Almacenes Volvor, y esa calle es muy especial. Esa es un trocito de calle que nos queda de una antigua calle musulmana que se llama la calle Duende. Dicen los más viejos de la ciudad que los chavales se asustaban, sobre todo las tardes viendo, porque cuando soplaba el viento, como estos días atrás, dice que se escuchaba como un ulular, y decían que había fantasmas. De ahí que en el pavimento delante de esa calle, Eduardo Serrano nos colocó un gran fantasma, que es el que sorprende a la gente cuando vamos paseando por Calle Nueva. Como veis, yo creo que la gente tiene que darse un paseo por nuestra Calle Nueva, esa es la entrada a Calle Duende. Al fondo de esa calle aparecieron los restos de una antigua mezquita en el año 2006, y también hubo un establecimiento de restauración muy afamado en Málaga, que era Casa Matías. Bueno, los más mayores se acordarán de todo esto que les estoy contando. Y bueno, es un lugar importante. Ahí tenemos otra entrada que sería la calle Marín García, un señor notable, que aunque no era malagueño, era de Vélez Rubio, de Almería, pues un señor que hizo mucho por la ciudad, fue concejal de Obras Mayores, hoy diríamos el concejal de urbanismo, y el que le debemos nosotros la apertura, por ejemplo, del Camino Nuevo, del Paso de la Farola, o cuando dijo la planificación, ahí tenemos su tumba en el cementerio de San Miguel, dijo, vamos aquí en esta zona que se va a llamar Martirico, vamos a proyectar lo que será un futuro estadio que se llamará La Rosaleda. Fíjate si fue importante esa criatura para nosotros. Así que gente con visión de futuro, y que eso no hace falta mucho, gente con visión de futuro que haga de Málaga pues esa ciudad que realmente se merece, ¿no? Oye, Salva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que todos los espectadores que nos estén viendo, o por lo menos yo voy a ser una de ellas, cuando pasemos por Calle Nueva nos iremos fijando en todos esos detalles. Además, muchas veces el fantasma es tan grande que hay que ponerse un poquito a distancia, si no, no lo vemos. Así. Pues nos fijaremos en el fantasma. Oye, Salva, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y volvemos enseguida, porque seguimos hablando de cultura, en esta ocasión con nuestro pintor Javier de la Cruz, así que no se lo pierdan, volvemos enseguida.
Continuamos y recibimos ya a Javier de la Cruz, nuestro pintor favorito. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Siré. Gracias por estar con nosotros una vez más y vamos rápidamente para hablar porque si no nos quedamos sin tiempo. Hoy hemos tenido el programa así, hemos ajustado con muchas cosas, así que vamos a hablar de Paco. Paco Hernández. De Paco Hernández. Paco Hernández es uno de los pintores más singulares que ha dado la pintura española en el siglo pasado. Bueno, visitamos la exposición que se ha organizado en la Fundación Unicaja, la Plaza del Obispo, pero bueno, por el tema de los carnavales y tal, vamos a comentarla ya todo lo pasado. Es una exposición que ha sido muy interesante, muy emotiva, porque muchos de los fondos son familiares, ¿no?, de los hijos, y han editado este precioso catálogo. Así que, en fin, dar las gracias al trato recibido por parte de la Fundación Unicaja, por el Departamento de Comunicación y de la misma familia, ¿no?, por la misma familia, e invitar al público, antes de que nos enrollemos con otros temas, que visiten el museo que Paco Hernández, en Vélez, Málaga. En Vélez, es muy Málaga. Interesante, sí. Y bueno, vamos a comentar una pequeña anécdota para que el público sepa del tamaño de este artista tan peculiar, ¿eh? Cuando tenía como 17, 18 años, una cosa así, Dalí, Salvador Dalí, el famoso Dalí, dijo en una entrevista que en España solo había dos pintores que sabían dibujar realmente. Uno era él, que era muy modesto, siempre Dalí. Sí, digo yo, que modesto. Y el otro dijo, y un joven del sur, de Málaga, que se llama Hernández, y hablaba de Paco Hernández, ¿no? Porque tenía y la verdad, ¿no? Hombre, no que fuesen los únicos dos que sabían dibujar, pero el dominio de Paco Hernández del dibujo es un dominio portentoso que ha marcado toda la evolución en su obra, ¿no? Esa exuberancia a la hora de abordar temas del tamaño. Mira que ese es otro de los rasgos que han caracterizado su obra, y es el uso del escorzo, porque él ha tenido mucha influencia de la pintura renacentista, que daba mucha prioridad, en fin, al uso de la perspectiva, a los escorzos, y eso ha marcado toda su obra. Ese es un retrato muy bonito de su mujer. Él era un hombre muy familiar y ha pintado a su familia repetidas veces, también a amigos, ¿no?, porque pintaba de manera compulsiva, o sea, era muy productivo. Pero la familia lo pintaba mucho, y ahí ha sido la exposición, un sitio precioso, en la Plaza del Obispo, en el Palacio del Obispo, y en un enclave, vamos, a la altura del artista, ¿no? Una exposición muy bonita. El Palacio Episcopal es un lugar maravilloso, Sí, para sí. disfrutar Precioso. de cualquier tipo de exposición, porque además yo creo que la engrandece aún mucho más. Sí. Eso es porque en la exposición hemos podido disfrutar, han abarcado todos los periodos de su vida, desde obra de muy joven hasta muy reciente, ¿no?, antes de su fallecimiento. Esa obra que estamos viendo yo creo que es de los 70, puede ser de los 70, porque él ha tenido varias evoluciones. A mediados de los 60, a mediados de los 70, a mediados de los 80 ha habido ahí cierto cambio, ¿no? Él, en el año 66, él representó a España en la Bienal de Venecia en dos ocasiones, en el 66 y en el 70. En el 66 fue con una obra que se llama Tríptico de Venecia, que en mi opinión es una de las mejores obras de la pintura española del siglo XX, ¿no? Y es paradójico que en Málaga haya incluso gente, pintores o aficionados a la pintura, que no la conozcan, ¿no? Ese es un dibujo que hizo el joven, está doblado, pero llamó mucho la atención en su día a Antonio Parra, que había tenido una galería de arte en Venecia, y se hizo marchante de él, ¿no? Y el museo de él, dices tú que está en Vélez, Málaga, porque sí. él vivió allí. Sí, él nació en Melilla en el año 32, pero se vino a Vélez, Málaga en plena guerra civil, y en fin, él luego se vino a Málaga porque obviamente vivía de pensión aquí. En Málaga había un desarrollo económico mayor, mayores clientes, ¿no?
Y en el 55 hizo una exposición que fue muy sonada en Málaga, le dio un prestigio enorme y el padre en fin, que él le animó a irse a Madrid a estudiar, se fue con una pensión de la Caja de Ahorros de Málaga, de 1000 pesetas mensuales de la época, que era un montón. 1000 pesetas era bastante, dinero, era bastante. Y para que veas, a pesar de ese dibujo portentoso, está doblado también, ha salido doblado. A pesar de ese dibujo portentoso que tenía, en el examen de acceso a Bellas Artes suspendió el primer año. Oh. Suspendió porque el examen le pedían 5 centímetros más, ¿no? Así que, curiosamente, el Dalí que lo mencionó le ocurrió lo mismo, lo suspendieron por el tema del tamaño. Madre mía, de mía, no. Y luego para que ustedes vean. Así que el tamaño no es lo importante. Hombre, importa bastante, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que me la has puesto a tiro, Gaby. Oye, sí, está doblado, ¿no? Sí, han salido doblados, sí. Claro, sí. Es que yo creo que es que la imagen estaba así, ¿no? Bueno, yo lo he mandado, yo creo que estaba recta. No sé, bueno, no pasa nada. Se ha sobreentendido. Sí, sí. Es el cartel de la feria que hizo en el 2008. Ha hecho, sobre todo hay que destacar, además del rasgo de dibujante, hizo un montón de murales. En Málaga casi podemos tener una ruta de los murales. Mira, esa obra del 54, creo recordar, de la exposición esa que tanto prestigio le dio aquí. Y era muy joven. Perdón, que estoy como tú. Estás como yo. Que hay murales repartidos, hay en Cómpeta, en Nerja, aquí en Miraflores. Mira, este es el tríptico de Venecia. Esa es una obra monumental, es una obra maestra. Una de las mejores obras de la pintura española del siglo XX, sin lugar a dudas, y hay gente en Málaga que no lo conoce. ¿Y qué es lo que es exactamente? Eso, en los años 60 él hacía una obra, huía, según sus propias palabras, estaba un poco como harto de tanto cubismo, y entonces eran formas amorfas, llenas de nudos, de muñones, parece que hay con mucho ritmo, pero huyendo de esa, en fin, de esa cosa tan estática del cubismo, ¿no? Y es una pintura moderna, es figurativa porque tiene alguna conexión con la realidad, pero como puedes ver es algo completamente irreal, ¿no? Claro. Curiosamente no es óleo, aunque lo parece, pero no es óleo. Son obras que son dignas de admirar más de manera presencial, ¿verdad? Sí. Para fijarte en cada detalle. Sí, sobre todo la majestuosidad, el tamaño. También tiene obras pequeñas que son una delicia, pero en ese caso concreto yo creo que verlo del natural gana. Él fue evolucionando de esas formas un poco redondas, fue un poco acercándose a la figuración. Y eso de final de los 70, mediados de los 70, quiero recordar. Y acabó pues a mediados de los 80 haciendo una pintura mucho más mediterránea, llena de metáforas y mucho más entendible, entre comillas, ¿no? Con un lenguaje mucho más figurativo, ¿no? Aquí están los retratos que tú comentabas antes, ¿no? Sí, es que él ha pintado mucho, ha hecho muchos retratos porque tenía un dominio del dibujo que era portentoso, vamos. Eso, Enrique Castaños, que es uno de los críticos más importantes que ha habido aquí en Málaga, en el 2010, creo recordar, escribió un artículo en El Sur que era uno de los mejores dibujantes de España e incluso de Europa, ¿no? Ese es él, porque en la exposición hemos podido ver una pequeña entrevista, había un vídeo que estaba ahí en bucle. Él era muy expresivo, era un hombre muy poderoso, contrasta esa sensibilidad, pues daba miedo, se ponía a hablar con esa... Oye, pues Javier, lo vamos a tener que dejar aquí, nos Muy quedamos bien. sin tiempo. Esta exposición me ha gustado. Esta Pues exposición es muy bonita. la entiendo, ¿verdad? La entiendo, te sabes ya que lo que yo entiendo y lo que no entiendo. Y esta, pues la verdad que sí, que aquí
la pintura, en este caso el pintor, pues te transmite lo que pinta. Gracias, Javier. Gracias a vosotros, como siempre. Le iba a decir la semana que viene. El mes que viene, ¿de qué vamos a hablar? ¿Lo tienes ya pensado? Sí, pero ya será una sorpresa. Ah, sorpresa, a ver. Bueno, lo dicho, Javier, gracias. Gracias a vosotros. Bueno, señores, hasta aquí nuestro objetivo de Málaga, perdón. Les dejo como siempre con mi compañero David Morales y los informativos de esta casa. Nos vemos el viernes en Distrito 29, que vamos a hablar pues del barrio donde está situada nuestra tele, El Molinillo. Así que no se lo pierdan. Nos vemos el viernes. Un beso. Adiós.